Hola a todos. Yo soy Andrés, mis compañeros son Saúl y Jorge. Saúl y yo somos arquitectos de formación y de práctica, y Jorge es sociólogo, ¿no? Ahora explicaremos un poco. Venimos aquí a presentar una experiencia en formato taller, seminario, que desarrollamos por invitación de la Fundación Municipal de Cultura en la ciudad de Valladolid, de donde somos, en el contexto de las jornadas de arte emergente, ¿no? Como se autodefinían, ¿no? Entonces nos pidieron impartir un seminario o taller que albergase ciertos conocimientos relacionados con la arquitectura. Esto era un poco la idea que nos lanzaron, ¿no? Nosotros recogimos esta idea y intentamos, mediante una crítica materialista, desarrollar este taller teniendo en cuenta la situación de los arquitectos principalmente y de los productores culturales en general como trabajadores, ¿no? Entonces, esa era la voluntad, digamos, primera, ¿no? Voy a pasar a leeros un par de extractos. Bien, el primero dice así, conviene recordar que todo esto comenzó hace una década con una crisis de acumulación capitalista, cuando las formas de vida, y en particular el mundo del trabajo, se vieron obligados, reacción conservadora mediante, a una adaptación progresiva al marco reforzado del capitalismo, caracterizada por la fragilidad social, atravesada por la precariedad y el desarraigo. Sin embargo, esta precariedad no ha podido articularse de forma compartida, pues se le contrapone una subjetividad individualista, en la que la supervivencia personal se impone con facilidad, sin resistencias, sobre otra articulación posible, alternativa y emancipadora de la existencia precaria, donde la democratización y el reparto del trabajo realmente existente serían argumentos fundamentales. Entonces, aquí podéis ir viendo una serie de materiales con los que trabajamos, principalmente materiales textuales y materiales visuales, sobre los que intentamos generar procesos de interpretación abierta con el grupo, ¿no? Con el grupo de participantes que estaban con nosotros, ¿no? Nos interesaba pensar o repensar metafóricamente o también desde un punto de vista de una malinterpretación productiva la acepción de condiciones materiales, ¿no? Unas condiciones que quizá nos permitan transitar desde estas terminologías de la emergencia como algo que está emergiendo hacia unas prácticas que son prácticas de emergencia, ¿no? Digamos que estos materiales, nos interesa revisar estos materiales, la resistencia de los materiales, la resistencia de nuestras propias condiciones materiales, y conformando un atlas discursivo, ¿no? Donde, en diferentes imágenes que iréis viendo aparecen elementos de infraestructura y superestructura, pensamiento especulativo, práctica y revolución, algo que nos interesaba también, que era la conciencia generacional como conciencia de clase, el arraigo emocional y los afectos frente al desarraigo, los cuerpos como infraestructura, la coproducción en oposición a la lógica de la competencia meritocrática y también en oposición a las metodologías diseñadas para generar estrés, ¿no? Y la autonomía de la voluntad versus la participación, cosas que surgieron una serie de preguntas. Estos materiales nos permitieron detonar una serie de preguntas, ¿no? Entre las que podemos sintetizar algunas de ellas, ¿no? ¿Qué entendemos por condiciones materiales? ¿Cuáles son nuestras condiciones materiales? ¿Podemos formular ese nosotros? ¿Con qué objetivo, con qué meta formular ese nosotros? ¿Tenemos que profesionalizar el deseo, los deseos? ¿Cómo nos organizamos y producimos? ¿Podemos organizarnos y producir de otra manera, juntas? Entre otras muchas, ¿no? Era un grupo muy variado, también nos interesaba que era un grupo muy variado, con bagajes y experiencias distintas, y había gente desde los 19 años hasta cerca de los 60. Voy a dar voz a mis compañeros para que, antes de acabar, sí que me gustaría, si me permitís, leer una cita de uno de los compañeros del equipo, ¿no? Juan Carlos, que dijo que en el momento en que uno ve que lo que puede hacer, entendiendo lo que puede hacer como lo más probable, no quiere hacerlo, entonces se abren otros caminos posibles, ¿no? Entonces me parecía una reflexión interesante, ¿vale? Voy a dar paso a Saulo, gracias. Bueno, yo me voy a centrar un poco más
en lo que fueron los materiales físicamente con los que se trabajaron, aludiendo a la propia palabra de materiales que se ponen encima de la mesa para ver lo que pasa. En este caso se preparó una serie de documentación con imágenes diversas en formato A4 en blanco y negro para uniformizar ese material, y como documento también para partir un poco la base de trabajo intelectual, como la propia acepción de la palabra remite a ello. Seleccionamos una serie de imágenes indeterminadas, más de las que daría tiempo a tratar en el taller, porque tampoco queríamos agotarlas, sino que fuese surgiendo un poco los comentarios, ¿no?, de todos los participantes. Por nuestra deformación profesional, pues evidentemente seleccionamos, aquí aparecen ahora una pequeña selección, seleccionamos referencias con las que solemos trabajar habitualmente, que tienen que ver evidentemente con la arquitectura, pero también con el arte visto desde la arquitectura o la arquitectura visto desde el punto de vista del arte. También la crítica institucional, el paisaje, lo natural y lo artificial. Y ahora paso a comentaros algunas de las que están apareciendo para referirme exactamente a lo que son. Algunas ya han aparecido. Por ejemplo, Lara Almarcegui trabajando en un descampado, la construcción de las 4 columnas en Montjuïc de Puig i Cadafalch, Isidoro Valcárcel Medina en los encuentros de Pamplona en el año 72, la Casa Palestra de Oma en la Trienal de Milán, COP Interior de Hannes Meyer, el interior de la sede principal de la corporación Norman Foster en Londres, Hans Hacke y la red de propiedades vinculadas a la familia Sapolsky, la burbuja inmobiliaria en Vallecas y Hans Hacke, la Maison Dominó de Le Corbusier, la Casa Malaparte en Capri, así y muchas más. Con esta serie de imágenes puestas sobre la mesa también se quería desvincular un poco el habitual clima de docente participante o docente alumno y abrir un formato mucho más horizontal, espontáneo, donde pudiesen surgir líneas de trabajo y líneas de comentarios totalmente independientes por cada uno y no marcados desde un principio. Y doy paso a Jorge, que como colaborador habitual y con su formación de sociólogo, pues siempre da un contrapunto bastante interesante a nuestro trabajo. Gracias. Bueno, yo, mi papel como colaborador habitual, como Saúl ha dicho, es muy divertido, la verdad, porque básicamente a lo que me dedico es a cuando han llegado a algún tipo de acuerdo o término, relativizarlo, darlo la vuelta y empezar un poco otra vez de cero, ¿no? Como os han explicado, ellos estuvieron debatiendo en base a unos materiales, pero al final pues siempre se llega a los mismos conceptos un poquito, que a veces pues das por hecho que todos los demás que están en el mismo taller están compartiendo contigo, ¿no? Entonces, básicamente yo lo que dediqué mi acción fue a hablar sobre los procesos de la participación colectiva, qué es la participación colectiva, cómo la enfocamos, cómo la pensamos entre todas, ¿no? Eso nos permite dar muchas vueltas al tiempo, divagar mucho y hacer, si cabe, más bizarra todavía esa forma de acceder a la arquitectura en este caso, ¿no? Hablamos mucho durante el taller de la concepción de lo que era lo común, lo colectivo, lo comunitario. Realmente en una era también en la que estamos, en la que ninguno de nosotros renuncia a su individualidad y es más, incluso tiene mayor valor que a lo mejor en otras épocas históricas, ¿no? ¿Cómo encajamos eso? ¿Dónde lo llevamos un poco a buen puerto? Es muy interesante también lo que ha comentado mi compañero Andrés, que al tener cortes de edad muy grandes y procedencias muy diferentes a la hora de abordar este tipo de pensamientos comunitarios críticos, todas las conclusiones que salen
son totalmente rebatibles casi por una misma persona en la que está en la sala, ¿no? Con lo cual tendemos también a pensar un poco a cuántas vueltas sobre lo mismo damos, y eso encarna mucho el tema de la productividad, ¿no? ¿Qué es la productividad en realidad? Trabajamos en productividad por objetivo, por meta, por proceso, por cantidad de vueltas que le demos al mismo concepto somos quizás también más productivos, pues a lo mejor también era conveniente señalarlo. Por ejemplo, en un concepto como la precariedad es muy claro, ¿no? Hoy en día hablamos de precariedad mucho, pero llevamos hablando 10, 15, 20 años, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de precariedad? Y antes, no sé, cuando yo era joven y empezaba a estudiar, el concepto de mileurista era básicamente como la base de la sociedad, ¿no? Ahora un mileurista le concebimos casi como un triunfador, ¿no? Allí lo veíamos claramente entre personas de más de 40 años y personas de menos de 20, ¿no? Bueno, por no alargarme demasiado en términos generales, pues sí que quería resaltar un concepto que me pareció muy interesante, que es el de la identidad basada en el rol social que ocupas o en el empleo que desarrollas, ¿no? Al final estamos muy acostumbrados a que la etiqueta que se nos ponga tenga mucho que ver con qué nos ganamos la vida, y a lo mejor lo que nos paga las facturas en realidad no es exactamente lo que mejor sabemos hacer, o no es la parte de nuestra persona que más hemos autorrealizado o autocultivado, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente lo que venía era poner esa nota un poco distópica y a revolucionarles el gallinero, y bueno, damos fe de que así fue. Y bueno, pues nada más, no quiero alargarme mucho, esto es lo que os queríamos presentar, y gracias sobre todo por seleccionaros para este evento. Gracias. Hacemos alguna, digo, aunque sean 2 o 3 preguntillas así, tanto a la ponencia anterior como a la de ahora. ¿Estornudamos o qué? Intenta. No tienes nada que preguntar, puedes decir zag, ¿no? Zag. Pero bueno, quería aprovechar, aparte de zag, también quería ver esta experiencia que se hace de participación, si luego, pues, qué tipo de respuesta o qué tipo de relaciones responde, porque como cada uno viene con un capital cultural, con unos esquemas, y que también lo relaciono con lo que nosotros, el trastoque, ¿no? Hay que darle la vuelta a lo que ya venimos. Entonces, ¿cómo defendernos de nosotros mismos y cambiar? Entonces, si es el antes y después, ¿de en qué manera habéis notado ese cambio de mirada o también de la participación, ¿no? Donde, bueno, lo habéis planteado ahí en el proyecto, sí. Pues, bueno, fue interesante y también un poco problemático, ¿por qué no reconocerlo? Porque los cortes, las personas eran muy distintas, ¿no? Entonces, era bastante curioso porque había un grupo de personas que sí que tenían, por ejemplo, formación relacionada con la arquitectura, porque lo cierto es que el título de la experiencia del seminario, las condiciones materiales, facilitaba la confusión o la malinterpretación, ¿no? Y la información que dimos tampoco era demasiado obvia, ¿no? Entonces hubo personas que pensaban que se habían apuntado a otro tipo de experiencia, ¿no? Y por otro lado había personas, por ejemplo, autónomos que estaban en paro, ¿no? Que venían de trabajar en publicidad y ahora se autodefinían como artistas o se habían reconvertido. Esto hablo de personas de lo más excéntrico dentro del grupo, ¿no? Gente que no tiene trabajo, gente que trabajaba dentro del mundo de la cultura pero se ganaba la vida fuera del mundo de la cultura. Entonces también hubo algo de testimonial y sí que se consiguió cierto nivel de honestidad, yo creo, o de poner encima de la mesa las cosas